Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, un sábado más. Aquí estamos y pensaba yo, caramba, vamos a seguir los dominicanos en esta vieja costumbre. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, de que somos un país donde lo urgente posterga lo importante y lo que es peor, lo importante nos distrae de lo que es fundamental. Como dicen los americanos, la economía, estúpido, es la economía. Tenemos tantos meses en dale que te pego con la política dominicana y que si me voy, que si no me voy, que si me quedo, que nuevo partido, que las primarias, que habrá o no habrá reforma constitucional, no la hubo, cuál delfín escojo, ya lo escogí, vamos a primarias, ganará mucho a poco, poco a mucho, que no, que hay un fraude y dale que te pego, que hemos descuidado tanto lo fundamental que ahí están los datos. De alguna manera, y lo ha confirmado el gobernador del Banco Central, ha sido la incertidumbre política la responsable de algunos cambios en los indicadores económicos. Entonces ya es tiempo de que pensemos un poco más en la economía. Ahora, lo innegable es que con la ya formal salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y este nuevo proyecto, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, significa, pienso yo, que lo de la segunda vuelta es casi una decisión inapelable. Es muy difícil que no haya una segunda vuelta. Y si hay una segunda vuelta, significa que aumentan y mucho las posibilidades de un Luis Abinader ganar las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque la situación del PLD se torna ahora más difícil que nunca, porque cuando de tu militancia se va un porcentaje importante, que yo mal calculado hablaba del 20-22%, estamos hablando de que la pérdida es doble, porque cuando se te va el compañero y se convierte en tu adversario, has perdido dos veces. Y a Roberto Salcedo frente a Collado me remito que gran parte de ese problema pues fue en lo fundamental que quienes se fueron de donde Roberto no se fueron para una tercera opción. Quienes se fueron en ese entonces del equipo de Roberto se fueron para la opción política de su adversario. Y ahí están los resultados. Ahora con el PLD pasa lo mismo. La política vuelve a enrarecerse por toda esta denuncia de irregularidades, de fraude, código fuente. ¿Por qué? Porque bueno, el palo de las primarias ya está dado. Y si el palo de las primarias está dado, ahora de lo que se trata es de preservar y de cuidar las elecciones ya generales, las de febrero y mayo. Y en ese sentido, todo lo que ha ocurrido ha sido una alerta, una verdadera alerta para la oposición, que ahora sí que tiene bien claro cuáles cosas debe exigir y cuáles cosas son innegociables para el proceso electoral. Porque el proceso electoral PLDista lo que ha hecho es mostrar al país todas estas irregularidades que no son nuevas, se cambian los nombres, pero es parte de esa mala práctica de la lucha electoral. De repente tenemos entonces el escenario. Es un nuevo escenario donde hay una joya de la corona. ¿Cuál es entonces la joya de la corona? ¿Dónde está la naiboa, el gustativerol, el meollo de toda esta lucha político-electoral? Primero en el PLD y luego en las elecciones generales, si va o no va. Yo estoy hablando de quién, bueno, de Margarita Cedeño. ¿Por qué? Bueno, porque cuántas veces lo vamos a decir. Margarita Cedeño junto a Danilo Medina y Leonel Fernández son los tres políticos que más marcaban dentro del PLD. Y ahora, si quitas a la oposición, quitas a Abinader, pues siguen siendo ellos dos. De repente, ya el presidente en su presidencia tranquilo, aquí tenemos a una Margarita Cedeño que su decisión de que se quede o no se quede, esa decisión puede determinar que haya o no haya una segunda vuelta. Muy atento
muy atentos y atentos todos, los que tenemos que ver con la política, con la decisión de la señora que, sin llegar a ser Juan Luis Guerra en la música, sí tiene la llave, y no del corazón, sino de la victoria o de la derrota. ¿Cuál va a ser la decisión? Yo no lo sé, pero sería una decisión sumamente acertada de parte de Leonel Fernández, ahora que ya se fue, formó su partido, el ahora en esa situación apoyar a Margarita Cedeño como candidata de la Fuerza del Pueblo. Pero hablo de ahora, porque se podría presentar un escenario lamentable. ¿Cuál es ese escenario muy lamentable? Bueno, un escenario donde a Leonel Fernández el Tribunal Constitucional le diga: no, señor Fernández, usted no puede ser candidato. Hay un artículo de la Ley de Partidos que lo explica muy bien, según nosotros, el señor Tribunal Constitucional. Usted no puede ir. Si eso ocurriese, sería muy poco elegante para Leonel Fernández y para la propia Margarita, entonces decir: caramba, el Tribunal Constitucional no escuchó mi reclamo. Ven tú, Margarita Cedeño de Fernández. Y si hay una persona que no se le puede hablar de ven tú en este país, fuera Danilo, fuera Leonel, se llama Margarita Cedeño. No porque sea de los cedeños ni de los Lizardos, sino por lo que marcan todas las encuestas. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo? ¿Qué va a hacer el presidente Medina y el PLD ahora con Margarita Cedeño, que, como le digo, esta semana fue a su trabajo? Y aquí ese machismo, leninismo perverso que tenemos todos, incluso los que somos muy profeministas, se nos brota porque somos machistas por deformación, pues no quiere ver realidades. Bueno, usted será muy señora esposa de ese señor, pero usted tiene un proyecto político. Margarita Cedeño no es Evita Perón. O sea, Margarita Cedeño es una dirigente político que se ha convertido en un fenómeno de popularidad, pero un fenómeno que se ha mantenido, porque Margarita Cedeño tiene esas preferencias desde noviembre, desde la Galo de noviembre del 2005, que yo siempre digo. Así que lo dejamos de este tamaño. Lo dejamos de este tamaño, porque fíjense cómo a los dominicanos nos gusta la política, que yo entré un segundito a ambientar la entrevista y miren cuánto me he extendido, porque nosotros los dominicanos somos peloteros y políticos, no todos, pero por lo menos 11 de cada 10. Es decir, que yo me he extendido porque la política atrae y había descuidado lo fundamental. Nosotros nos vamos a la pausa y ahí sí que vamos a lo fundamental. Es la economía, estúpido, es la economía. Tenemos un académico, donde hubiese un académico, doctor en economía, con una experiencia gerencial y académica y una gran responsabilidad que ha asumido tanto en la parte académica como en lo que tiene que ver con el Estado. Él se llama Pedro Silverio, doctor en economía, y es nuestro invitado. Ahora sí, vamos a lo fundamental, es lo fundamental. Los elementos políticos que han estado incidiendo en la economía no están resueltos. Continuamos y ahora sí, vamos a lo fundamental, porque es la economía, estúpido, es la economía. Hablemos de eso, de la economía, de la salud, de la economía dominicana con el doctor Pedro Silverio. Mis respetos, profesor. Buenas noches. Ese profesor es de verdad, porque tú sabes que hay un amigo mío que ha generalizado esto de profesor. Entonces, no, esto es al maestro profesor. Gracias. De verdad, bienvenido, Pedro Gracias. Silverio. La salud de la economía dominicana. ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece el informe que ha presentado el gobernador del Banco Central? ¿Cómo anda la salud de la economía dominicana en este momento? Bueno, desde el año pasado veníamos insistiendo que este año 2019 iba a ser un año que desde el punto de vista económico iba a estar muy afectado por la coyuntura política, por el ciclo político. Claro. Y yo creo que fue una anticipación correcta. Las tensiones políticas se fueron agravando notoriamente durante este año 2019 hasta alcanzar, por ahora, un clímax.
que es la división prácticamente del partido gobernante. Esa situación fue creando mayores niveles de incertidumbre en la economía y fue impactando las decisiones de los agentes económicos, de los consumidores, de los inversionistas, y la economía comenzó a resentirse. Con el informe que acaba de presentar el gobernador del Banco Central, donde reconoce que ciertamente ha habido un impacto de los elementos políticos, un impacto de la situación política, de la coyuntura política, ha impactado la economía, al punto que la economía creció, según el informe que acaba de presentar, creció un 4.8% durante los primeros 9 meses del año. Y destaca también que en el mes de septiembre, pues la economía creció 5.1, como un indicador de que pudiera sugerir que lo peor ya ha pasado. Cuando estamos hablando Lo que es extraño, porque que septiembre mejore no quiere decir nada, porque en septiembre todavía, ahí era que la incertidumbre estaba alta, la tranquilidad vino ni siquiera, en verdad vino aquel domingo que Leonel Fernández se fue del partido y ya las reglas cambiaron. Ya, exactamente, ya desde el 6 de octubre ya comenzaron a surgir nuevas inquietudes en el panorama político por la situación que se estaba dando en el proceso de conteo de los votos por parte de la Junta Central Electoral. Y cuando uno mira esos datos del Banco Central, uno tiene que sencillamente concluir que con esos mismos datos que da el Banco Central, la economía dominicana se ha desacelerado en un 30% con relación al mismo periodo del año pasado, lo cual es un dato importante, porque una desaceleración de un 30% es notoria, no es una simple desaceleración. Es un dato que no se había manejado mucho, porque nuestros indicadores son buenos, pero es un buen ejercicio ir a la comparación. A las comparaciones, porque claro, cuando China bajó 3 puntos quedó excelentemente bien, pero venía de crecer 10. Pero ya aquí China se está hablando de que pudiera crecer menos del 6%. Pero fíjate, el sueño latinoamericano sería el 5%. Y China está en 6%, y uno dice que va. O sea que ese dato que presentas me parece sumamente valioso hacer la comparación con el pasado. Exactamente. Entonces, uno mira y dice, bueno, la economía ha resuelto todos no la economía, sino los elementos que están incidiendo en la economía, que no son económicos, se han resuelto de manera ya satisfactoria y se espera ya que la economía se comporte de manera regular, normal, en el tiempo, en lo que resta de año y el año venidero. Yo pienso particularmente que los elementos políticos que han estado incidiendo en la economía no están resueltos. Es decir, la división del partido de gobierno plantea también otras interrogantes en el La mayor de ellas, la salida del poder, que desde que hubo una división ya no está asegurada. Y ya no está tan lejos esa posibilidad. No, exactamente. Es una posibilidad muy real que haya una salida del PLD del gobierno el año entrante, un partido que ha gobernado prácticamente en 16 años de los últimos 20 o 20 de los últimos 24. O sea, como quieres mucho. Sí, bajo cualquier métrica es una medida grande. Entonces, cuando se da una situación así, hay elementos conexos, por ejemplo, que tú dices, ¿qué esfuerzo presupuestario va a hacer el gobierno para tratar de hacer que su candidato gane las elecciones? Explícate mejor, que yo soy de Baní, lo nuestro es la poesía y esas cosas. ¿Qué tú quieres decir con eso? Lo que quiero decir es profesor, dígame usted. Lo que quiero decir con esto es que normalmente los gobiernos gastan más en los ciclos electorales. Eso es la estadística. Y ese gasto, obviamente, que se refleja en el manejo del presupuesto, porque es parte del presupuesto. Por eso digo que habría que ver hasta qué punto el gobierno va a estar en disposición de utilizar los recursos presupuestarios para apoyar
al candidato oficial y tratar de retener el poder. Y en el capacidad, 2020. Pedro Silverio, y en capacidad de hacerlo, porque se recuerda aquella expresión en Nueva York del presidente Fernández, Sí. de que dijo o se le zafó. Sí. Aquello de los 40 De los mil cinco, millones sí. para lanzarlos a la economía, para favorecer al compañero Danilo Medina. Bueno, esa es una parte del problema, porque primero las recaudaciones han estado por debajo de las metas que se han propuesto. El mismo ministro de Hacienda ha dicho que la recaudación ha estado unos 17 mil millones menos que lo que se había planeado. Entonces, cuando tú comparas que el gobierno ha perdido el empuje extra en mantener la recaudación al ritmo de lo planeado, y a eso le agrega una política de gasto público más flexible para apoyar el candidato oficial. No dejes el 30, no dejes el 30, el 30% de la disminución comparativamente. Entonces, claro. Un elemento. Claro, entonces, sí, una caída del 30% en la actividad económica también tiene un impacto en la propia recaudación. Es decir, que parte de ese 30% ya se ha estado reflejando en esos 17 mil millones que dice el ministro de Hacienda que se han dejado de recaudar. Entonces, cuando tú conjugas todo esto y parte de una realidad también, que es que el gobierno ya tiene un déficit fiscal que el sector público debe estar por encima del 4% y algunos estiman que llega a un 5%. Y estos elementos lo que pudieran agravar la situación de déficit fiscal del gobierno. Entonces, estamos hablando de que la economía todavía no ha resuelto el problema de las variables que están afectando su desempeño. Y pudiera ser que los niveles de incertidumbre que todavía están en la economía, los niveles de las expectativas acerca de lo que puede pasar en los próximos meses y el año pasado, son elementos que están todavía latentes y que van a jugar un rol en el proceso económico. En todo esto, ¿qué papel juega el famoso déficit cuasi fiscal? ¿Se ha cumplido con lo pactado para ir disminuyéndolo? ¿Qué ha pasado con eso? Porque eso es como una especie, corrígeme, que el que sabe usted, o sea, una especie como de espada de Damocles que está ahí sobre la economía. Sí. Te estoy acechando, te estoy acechando. Sí, ese es un tema que no está resuelto, que también tiene su impacto. El gobierno no ha cumplido con el programa de entrega de los recursos al Banco Central, y eso también tiene un impacto en la política ¿Y por qué monetaria se ha dado tanto eso? Bueno, y no hay una ley que mande a que eso se cumpla, ¿o no? Justamente ahora el gobernador en su discurso anunció que ya se puso de acuerdo con el ministro de Hacienda o con el Ministerio de Hacienda para enviar al Congreso. Tendría que ser aprobado primeramente por la Junta Monetaria, y enviarlo al Congreso para que se apruebe una nueva ley de recapitalización, porque la ley de recapitalización, de hecho, contemplaba un periodo de recapitalización de 10 años y ya pasaron. Pero no se cumplió, entonces... No se cumplió, la ley no cumplió. A más leyes, menos país. Entonces, bueno... Sí, eso de que una ley nueva para que se cumpla, para que ahora se cumpla lo que no cumplimos en 10 años. Sí, lo que pasa es que, vamos a decir, lo que ocurrió fue que en esos 10 años que se planteó la recapitalización del Banco Central, no era un periodo ni un programa de recapitalización que era realmente viable desde el punto de vista fiscal, porque imponía una fuerte carga al fisco. En 10 años, cuando estos problemas que han surgido por crisis financieras y surgen los procesos de descapitalización de un banco central, normalmente se toman 20, 30 años para poder ser resueltos. Lo que pasa es que se suponía que venía vía Ley Estrategia Nacional de Desarrollo un pacto fiscal, sobre todo porque la presión tributaria, así como está, no genera el dinero suficiente. Entonces, para no enfrentarse a los sectores de poder, yo no hago el pacto fiscal, pero al mismo tiempo voy incumpliendo y perdiendo la oportunidad, porque estos 10 años han sido económicamente muy buenos años para nosotros. Perdiendo la oportunidad de hacer quizás la reforma más importante durante un periodo donde... Porque ¿cuándo la vamos a hacer? Pues tenemos 10 años. Este país, corrígeme, desde el 2005, 2006, sí. Oye, me ha ido con su alta y baja, pero soportó lo de Lehman Brothers y todas estas cosas. Claro. Sí, ciertamente. Entonces,
el problema ahora es que por no hacerse ese pacto y no mejorar digamos, la capacidad recaudatoria del gobierno y la misma capacidad de generación de riqueza de la economía, que a su vez es una forma de mejorar la capacidad recaudatoria del gobierno, entonces tenemos el problema conexo que era o ha sido el problema del endeudamiento. Entonces, en lugar de hacer reformas, se ha elegido el camino más corto, el camino más fácil, Sí. que es el camino del endeudamiento. Perdóname que repita la vieja pregunta. ¿El nivel de endeudamiento es realmente manejable? ¿Todavía está dentro de lo esperado, dentro del promedio latinoamericano? ¿No tenemos que preocuparnos a mediano plazo? Bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos en el corto plazo. O sea, el nivel de endeudamiento ya no ¿Por es... dónde andamos? Bueno, estamos por encima del 50% del Producto Interno Bruto. Y del de sector lo público. recaudado. Y de lo recaudado por encima del 40%. Porque ese sí es importante. O sea, de lo que tú ganas, ¿cuánto tú tienes comprometido al mes? Por cada 100, sea dura. por cada 100 pesos que Sí. le entran al gobierno en recaudaciones tributarias, Sí. el gobierno tiene que dedicar más de 40 pesos a cumplir con el servicio de la deuda pública. Si pone entonces la nómina pública, estamos hablando que para hacer cosas no queda mucho demasiado. Bueno, de hecho, las inversiones del gobierno en términos relativos han sido muy bajas porque en el presupuesto normalmente el gobierno ha estado gastando solamente en inversión, solamente ha estado invirtiendo solamente alrededor del 15% de esos ingresos tributarios, lo cual es una proporción muy baja. Pero me dicen los economistas del gobierno que sí es manejable, que ese porcentaje de 40 y algo de los recibidos o el 50 del PIB está dentro del promedio latinoamericano. Es manejable porque se incumplen un conjunto de leyes que están ahí y que el gobierno sencillamente no las cumple. Por ejemplo, el 10% de los ayuntamientos el gobierno no lo cumple. Los recursos que el gobierno tendría que entregarle a la UAS tampoco lo cumple. La Entonces, justicia, el porcentaje lo de la justicia, todos esos porcentajes que son un conjunto de leyes no se cumplen. Entonces tú comienzas a hacer daño institucional para poder manejarte desde el punto de vista fiscal. La otra idea que se desprende de eso es, bueno, pero si la presión tributaria no da para hacer mayores inversiones, bueno, pues el camino sería sencillamente aumentar la presión tributaria. Pero el problema es que hay una dinámica en la economía y en el ejercicio del poder político que te dice que los gobiernos son muy creativos para gastar y que si se aumenta la presión tributaria, esos recursos aumentados van a buscar formas de gastarse. O sea que el gobierno lo que le teme es a la negociación que debe hacer con el sector industrial, empresarial, que le va a decir, sí, auméntame los impuestos, pero vamos a sentarnos aquí porque tú no me puedes aumentar los impuestos si tú me gastas tanto en esto, Claro. y dedicas tal porcentaje en esto que son cosas secundarias no fundamentales. Entonces, a ese medio, incluso recuerdo ahora el problema con las exenciones. Por ejemplo, es necesario revisar una a una las exenciones. Claro. Sí, pero se le paró en dos patas el CONE y la María Santísima, se le paró en dos patas al gobierno y dice, espérate, hasta un partido le formaron, Sí. el Partido de Iniciativas por el Fortalecimiento Institucional Dominicano, pero era un poco para decirle, yo no te voy a dejar que me suba, me revise las exenciones si tú no te vas a amarrar los pantalones también. Ese es un episodio, Pablo, que Feo. se va a repetir cuando se comience de nuevo a discutir la reforma fiscal. El CONE va a formar otro partido circunstancial, como aquel. Pero ya ese episodio Sí. se produjo en el 2012. En el 2012, cuando el gobierno recién inaugurado toma el poder, el gobierno sometió al Consejo Económico y Social, que es el lugar donde se discuten estos pactos, sometió un proyecto de reforma fiscal. Pero desde el Consejo Económico y Social se le planteó al gobierno una serie de observaciones a esa reforma que tenían que ver con la calidad del gasto público, que es lo que me acabas de señalar. Y el gobierno se recibió esas observaciones. Y huyóse.
hacia el Congreso por la vía, Huyóse por... eh, ignoró, obvió Sí, al sí. Consejo Económico y Social y entonces sometió su propia ley y listo, ya no había que discutir el tema en la sociedad civil, ni con los grupos organizados. Entonces, ese es el mismo episodio que el gobierno ha tratado de evitar, evitando la discusión del pacto fiscal. Porque el pacto fiscal va a implicar unos criterios en materia de gasto público, va a implicar incluso una ley de responsabilidad fiscal que va a poner al gobierno dentro de unos límites y dentro de esos límites habría responsabilidades muy personales de los funcionarios que no cumplan con esos criterios. Entonces, el gobierno obviamente no ha querido ponerse esa camisa de fuerza, porque esa camisa de fuerza lo obligaría a entrar dentro de un canal de fiscal muy estricto. El hecho es que la economía, como eligió el camino de no hacer las reformas, Lo cierto es que uno ha escuchado mucho de todas estas reflexiones, advertencias, de todo esto que estamos sí, hablando, que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el cumplir con los porcentajes para la UAS, todo este tipo sí. de cosas. Sin embargo, uno ve que hay un incumplimiento, pasan cosas, pero al mismo tiempo el desempeño es positivo. Hay una ralentización en cuanto a lo positivo, que es un Claro, poco el porcentaje, sí. muy buen dato me ha gustado, lo del 30%, que un poco presenta una realidad, pero lo cierto es que la situación de la economía dominicana, comparativamente con su liga centroamericana, está bien. Entonces, ¿hasta qué punto tendría que romper un poco algo la estabilidad macroeconómica que disfrutamos para que el gobierno reaccione? Porque ahí mismo te dejo la pregunta. Tómate el tiempo, que este programa es de nosotros, no hay problema. La capacidad del Estado dominicano en su área económica para soportar un no imposible, se puede presumir de que podría ocurrir un shock externo. Nosotros dependemos mucho de los Estados Unidos, en guerra con China, ahora hubo un medio arreglo, lo del petróleo todavía está ahí, el cambio climático hace que se meta un huracán donde no tiene que meterse. O sea, ¿cómo estamos como sociedad, como economía dominicana, listos o no para enfrentarnos a una cosa Mira, así? lo positivo que yo veo es que la economía dominicana ha estado creciendo muy por encima del promedio de América Latina. De hecho, aunque este año la economía va a crecer alrededor de, según los cálculos del Banco Central, va a crecer alrededor de un 5%. Cuando uno mira los datos de América Latina prácticamente no va a crecer. No va a crecer. Es decir, Por son eso es bueno datos, situar la discusión, exacto. es bueno Pues, situar, claro, yo siempre entonces, digo comparémonos con claro, nuestra liga. claro. O sea, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, perfecto, tenemos una economía que está creciendo alrededor de un 5%, cuando otras economías en la región no van a crecer. El tema es que así como nosotros hemos, y tú has planteado también correctamente, esas posposiciones de las reformas que se han hecho por circunstancias Que manda una ley, que no, ya no es exactamente, que presión. no es algo que no es algo que tú puedes decir, yo la puedo hacer hoy o mañana. La ley te mandaba incluso un plazo determinado, que ya ha pasado, hace más de 5 años que pasó. El hecho es que la economía, como eligió el camino de no hacer las reformas, inmediatamente eligió el otro camino, que es el del endeudamiento. Y como ha elegido el camino del endeudamiento, con endeudamiento ha sido posible sostener un ritmo de crecimiento de la economía como el que se ha tenido. Es un tema que se discute, pero obviamente con los recursos en forma de deuda que vienen al país, si esos recursos no entraran al país, eso tendría un impacto muy negativo para la economía, de manera que ese crecimiento no se ha hecho sobre una base muy saludable. Ese digamos que es la primera conclusión. Pero además está el hecho de que ese endeudamiento es resultado de un déficit fiscal.
que también nos lleva otra vez a la reforma fiscal. O sea, hay un déficit fiscal que genera el endeudamiento. Entonces, el déficit fiscal el déficit fiscal del sector público no se ha enfrentado todavía de manera, digamos... Aunque sí se ha disminuido considerablemente. En el 12 andaba por el 8. Es que y se ha ido... el 2012 fue un año atípico. Sabemos que fue un año atípico y vemos lo que puede ocurrir con la economía cuando hay un involucramiento político o un interés político de que un candidato sea electo. Y por eso es el gran peligro de que ahora el presidente de la República tenga o el gobierno tenga un interés de elegir por encima de todas las cosas de estas luchas que prácticamente es a ver quién finalmente aniquila. El gobierno pudiera estar muy tentado a utilizar los recursos públicos. Pero siempre ha sido opaco en diciembre. Ok, pero cuando lo vemos, Lamentable, pero de lo que pasó en el 2012, sí. esas Pascuas fueron extremadamente muy... Sí, pero ese boroneo amplio de que hubiese dinero para emplear gente Sí. y una brigada por aquí, Sí. porque la gente piensa no fue que alguien se robó una funda de cuarto. Sí, No. Esto lo que hace, ustedes saben muy bien que Sí. eso es que con ese dinero se dinamiza Ok. la economía. Pero- Ahora, la pregunta que te hago es, ¿está la economía dominicana en capacidad Allá de voy. soportar 40.000 millones de pesos más en préstamos para dinamizarla a corto plazo y el mediano plazo esperándonos? Bueno, el problema es que, A ver. primero, tú estás partiendo de un déficit fiscal y por lo tanto la capacidad de expandir el gasto de manera saludable es muy limitada o prácticamente inexistente. Entonces tendría que hacerlo con más endeudamiento. ¿Cuál es el problema que uno mira ahora mismo? Porque la capacidad de resistir, como tú la llamas de esa manera, tiene que ver con el entorno también internacional que tiene la economía dominicana. La vulnerabilidad, ¿qué pinta, ¿no? Sí, Sí. ¿qué pinta ese entorno internacional para un país que tiene sus propios conflictos internos como el nuestro? Si tenemos un entorno internacional donde la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional reconoce que la economía mundial está sincronizada en la desaceleración. Es decir, que una economía, como dice ella, que hace un par de años estaba sincronizada en el crecimiento, ahora está sincronizada en la desaceleración. Lo que pasa es que hasta ahora esa desaceleración en el caso dominicano ha sido relativamente lenta porque todavía seguimos creciendo. Bueno, pero ese ciclo no se está terminando, Pedro Silverio. Ese ciclo que venía de 2005, 2006, Sí. ya nos está llegando la hora de los hornos. Está llegando la hora de los hornos, sí, está llegando. Es decir, la economía dominicana ha sentido también el impacto externo, porque esa desaceleración que ha tenido la economía internacional en estos 2 últimos años tiene un impacto sobre la economía dominicana y ese impacto lo hemos visto este año con esa, como dicen los especialistas, esta ralentización del crecimiento. Entonces, si ocurre una recesión, eso podría significar un choque externo de importancia para la República Dominicana. Y un país que esté en las condiciones que estamos nosotros, con estrecheces desde el punto de vista fiscal, con déficit rondando el 5% en el sector público, entonces esa economía no está en la mejor condición para abordar un choque externo en estos momentos. ¿Qué tan importante es lo bien que estamos en reservas internacionales? Que hubo hasta un crecimiento, se tiene estipulado que podríamos llegar a 8.000 millones. En reservas internacionales, la economía dominicana tiene un buen inventario, Sí. un buen inventario para enfrentar una situación de un choque que afecte la estabilidad cambiaria. Las medidas que se pueden tomar, ya pusiste la primera, pero ¿qué medidas se pueden hacer desde el gobierno un poco para enfrentar lo que se le podría venir encima por nuestra dependencia de la economía norteamericana? En esta oportunidad vamos mal en turismo,
comparativamente, por supuesto, pero hemos tenido una disminución importante y eso podría reflejarse el año que viene porque una gran parte de los ingresos tienen que ver con compras a futuro que se hacen. Pero la Virgencita de la Altagracia nunca desampara. Sí. Y ahí vemos que de repente hay un aumento importante de las benditas remesas. Pero las remesas vienen de países desarrollados, que si la economía por allá falla, eso debe fallar. Claro. ¿Qué hacer desde el gobierno, que manejan la economía, para prepararnos un poquito mejor, amén de la tentación terrible que es el proceso político, electoral? Claro. Sí. Hay una recomendación que yo entiendo muy prudente, y es que la disciplina fiscal no lleva a desastre. Cuando los gobiernos se comportan con una disciplina fiscal, con prudencia fiscal, hay más espacio para poder enfrentar los problemas que pueden surgir de repente o los problemas que pudieran surgir por un choque. Nosotros no nos podemos agarrar de manera tan alarmante del proceso de endeudamiento, porque el endeudamiento, si ocurre una recesión a nivel internacional, van a ocurrir, las fuentes financieras se van a limitar y el país va a tener menos acceso a los financiamientos internacionales. Y si ocurre eso, entonces el país va a tener que mirar hacia adentro, mirar cuáles son las cosas que puede hacer desde el punto de vista de la gestión fiscal para enfrentar la situación. Y obviamente que el instrumento más indicado es justamente el gasto público. El gasto público es el instrumento que el gobierno tendría que tomar de la mano para hacer los ajustes necesarios para enfrentar una situación y así. Ese es precisamente el tema intocable de los gobiernos. El tema intocable de los gobiernos, porque el gobierno prefiere hacer cualquier cosa, cualquier locura, antes de tocar el gasto público, porque dicen que tiene un costo político, entonces el costo político en un proceso electoral es demasiado devastador. O sea que vamos a terminar, como tantas veces con Voltaire, que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Solamente un gran shock nos va a hacer reaccionar como reaccionó el sistema financiero nacional después de Baninter y Bancrédito y Mercantil, no antes. Después de eso ahí tenemos un sistema financiero ejemplar, sometido a las leyes monetarias y bancarias y todas estas cosas bellísimas, pero solo después de ese 1,5 millones de pobres del 2003. Ojalá que no sea necesario invitar de nuevo a Pedro Silverio para hablar de cosas malas, sino que sea en unos cuantos meses una conversación para hablar de lo bien que va nuestra economía, que Tatica, la Digüey, nos ampare. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Pablo, por la invitación. El doctor Pedro Silverio nos ha acompañado. Terminamos aquí, ni un segundo más. Sepan que inmediatamente termina la entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal Makini MTV. Si es en familia, pásenla muchísimo mejor. Muy buenas noches.